usar. Amén. Sí. La vez pasada comentábamos sobre el simbolismo de la figura de león, ¿se acuerdan? Sí. Hablábamos de la tribu de Judá, cuyo símbolo es un león. Hablamos de león en la Biblia, ¿verdad? Que es importante. Y yo lo busqué en 2 diccionarios y les voy a leer lo que encontré. Ya después de lo que les diga, si a alguien le interesa, voy a dejar una copia para que sacar copias, ¿verdad? Si a alguien le interesa después. Pues sobre el león. Además de que nuestro Papa se llama León, ¿verdad? León porque yo creo que los jóvenes dicen, ¿y por qué tienen nombre de león? Ellos lo ven como un animal y lo más, ¿verdad? Y no como un nombre de persona. Yo tengo parientes que se llaman José León. José León. Cuando yo estaba niño, una prima hermana de las grandes se casó con un José León, decían Pepe León. Yo decía, pues ha de ser medio feo, medio bruto, ¿no? Gruñón, sí. De hecho, yo ya de sacerdote fui al rancho y ahí estaba el famoso Pepe León, que siempre se la pasaba en Estados Unidos. Los trabajadores del norteños, ¿verdad? Y le dije, no hace mucho, le dije, oye, yo cuando estaba niño pasábamos junto a tu casa y decían, ahí vive Pepe León. Dije, yo tenía miedo. Aquí vive alguien medio bruto, agresivo, ¿verdad? Gruñón. Y dice, pues no estabas tan lejos de la realidad. Porque sí, ese pariente no está muy... Pues son de los que estando en Estados Unidos se drogan y sus trastornos personales más las drogas, pues no está muy bien. Y él tiene un hijo, Pepe León, entonces ahí es, no sé si ustedes tienen conocidos con ese nombre. ¿También sobrino? León, sí. Leoncio, Leonides, sí, viene a la raíz. Y luego pues el Papa es 14, o sea, hay 13 papas anteriores a él. El nombre de León. En latín es Leo, ¿verdad? Leo. Entonces Leonardo, también viene de allí. Leonardo, ¿verdad? Bien, aquí el simbolismo, primera parte es tomado de un diccionario de la Biblia, de la Herder. Aquí habla de pasajes donde menciona a León en la Biblia, ¿verdad? Con su sentido. Por ejemplo, a los leones se les teme. Dicen que su rugido es muy escuchado, ¿verdad? Desde muy lejos. Su fuerza es muy aclamada. Ahí en Samuel, Jueces y Proverbios. Solo la gente muy fuerte o muy astuta puede medirse con él. ¿Se acuerdan de un personaje que haya peleado con un león? Sansón. Y también dice que David peleó contra un león. Solamente la gente fuerte y astuta, ¿verdad? No nomás es fuerza, es también inteligencia, ¿verdad? Pues por eso a las personalidades poderosas se les compara con el león. Fíjense, aquí hay una característica. Si una persona es poderosa, en su escudo pueden traer el emblema de un león. De hecho, a ver, fíjense, las marcas actuales, ¿cuáles tienen un león como marca? ¿Jabón? ¿Otro? La Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene un león porque es parte del escudo que dio España, ¿verdad? A Guadalajara. La ciudad tiene 2 leones. La ciudad tiene 2 leones porque es el símbolo regio, donado por no sé qué fue el rey, ¿verdad? Felipe o no sé cuál fue. También la marca esa de cazuelas finas. ¿Cómo se llama? Royal Prestige. Prestige tiene un león de perfil. ¿Sí, no? Un león rugiendo. Y también la Peugeot acaba de poner una camioneta un perfil de casi parecido al de las cazuelas, ¿verdad? ¿Qué significa? Poder. Poder. Mi papá tiene un anillo que sin darnos cuenta se murió y el anillo por ahí pasó perdido y después pasó a manos de un hermano, ¿verdad? Después va saliendo, aquí lo tengo yo, un león rugiente, se le ve
la parte de superior del anillo, un león, el hocico abierto como gruñendo, es poder, ¿verdad? Así, a Dios, si es una persona poderosa, ¿verdad?, se le pone, entonces a Dios también se le compara. El rostro de león en los animales de Ezequiel, ahora vamos viendo, abran su Biblia, Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10. La cabeza de los cuatro es igual. Ahora ya, no más darles tiempo que se desentuman por las vacaciones de encontrar citas bíblicas. Ezequiel 1:10. A ver si quieres leer en voz alta. La cabeza de los cuatro era igual. Por adelante tenía un aspecto humano. A ver si quieres vamos a leer desde el 4, versículo 4, para entender las figuras distintas. ¿Yo? Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube rodeada de resplandores, un fuego resplandeciente y en el centro del fuego algo así como el fulgor de un relámpago. En medio del fuego vi la figura de cuatro seres cuyo aspecto era este. Parecían hombres, pero cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la de un buey, brillaban como bronce pulido. Debajo de las alas, en los cuatro costados, tenían manos humanas. El aspecto de los cuatro era el mismo, y las alas de iguales dimensiones se emparejaban unas con otras al andar, no daban la espalda, sino como todos ellos caminaban de frente. ¿Alguien que siga? 10. Su rostro tenía esta figura: rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila los cuatro. ¿Sí, Belén? Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Un par de alas se juntaban, otro par de alas descubría el cuerpo. Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento sin dar la espalda al caminar. Sí que está ahí. Se fijan que son hombre, león, toro y águila. Esos símbolos los tomó la iglesia muy al principio para representar a los evangelistas: hombre, león, toro y águila. De hecho, la plaza de San Marcos, ¿verdad? Sí, mañana tiene San Marcos y San Marcos se le representa como un león, ¿verdad? También. Sigamos pues en la hojita. Y Apocalipsis 4:7, a ver, busquen al final. 4:7. Otro que no haya leído. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y se repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Hasta ahí si quieres. Se fijan, repite los mismos símbolos, ¿verdad? También tienen alas y ojos, significa poder, ¿verdad? Además de que son animales poderosos, un toro es poderoso, ¿verdad? Un águila es poderosa, un león, cada quien en su ámbito es poderoso, y el hombre por supuesto, ¿verdad? Bien, seguimos pues con el tema acá. Todos ellos simbolizan el poder de Dios, ¿sí? Estas figuras significan el poder de Dios.
A Jesús también se le habla como un león, ¿verdad? El rey usaba ornamentos con el león en su trono. Los reyes de Francia utilizaron mucho el símbolo del león, ¿verdad? Era un símbolo que al ponerlo en su logo significaba, ¿verdad? También a los leones, también a los enemigos del norte, a los reyes de Asiria y Babilonia, se le llamaban ese título, león, porque el león era muy temido. En aquel tiempo había leones en muchas partes, ¿verdad? Se escondían en los arbustos. Ahora no todos eran leones como los conocemos, grandotes, majestuosos, ¿verdad? También hay, según la región, hay leones más chicos, pero no por eso menos peligrosos. Vamos a ver después algunos atributos de ellos también. También los pueblos fuertes se les llama león. Aquí en México tenemos un león en Guanajuato, ¿verdad? Significaba que era un pueblo fuerte, el león. Así Israel, a las tribus de Judá le llamaban león, ¿verdad? Era la tribu más fuerte. Finalmente, al que es tirano en su casa, también el eclesiástico dice que el que es malo en su casa también es un león. El peligro que representa el león motivó a un salmista también a comparar con él los peligros de la vida. Incluso se acuerda que San Pedro, hay una lectura que dice que estén vigilantes porque el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando un león está rugiendo y está persiguiendo, cuidado, ¿verdad? Ese es un diccionario de la Biblia. Ahora, otro diccionario que se llama de los símbolos, también de la Herder, toma lo siguiente. El león es símbolo de poderío, poder y soberanía. Símbolo también del sol, del oro y la fuerza penetrante de la luz. Es símbolo de eso. Símbolo de poder. Ahorita lo descifro un poco. Símbolo de poder. El león lo es también de justicia. Es un símbolo de justicia. Como los leones del trono de Salomón, se dice que Salomón en su trono tenía leones. Símbolo de justicia. De los reyes de Francia, les dije, y también de los obispos medievales. En ese tiempo los obispos se ponían como símbolo unos leones. También el símbolo de Cristo juez. Si decimos que es símbolo de justicia, entonces al poner a Cristo como juez, se le va a poner ese símbolo de león. Del Cristo doctor, cuando lleva el libro o el rollo. En esta misma doctrina se dice que es el emblema del evangelista San Marcos. El león de Judá que aparece a lo largo de la escritura se refiere no nomás a la tribu, se refiere al descendiente de esa tribu que será el Mesías, es decir, Cristo. Por eso les dije la vez pasada, ¿no? Esa película de Narnia, aparece Cristo con la figura de un león que muere por entregarse y luego resucita, ¿se acuerdan? Muy clarita Narnia presenta la figura. De hecho, Narnia es un escritor cristiano. También está la de los del anillo. ¿Cómo se llama? También tiene inspiración cristiana. El anillo representa la tentación, el poder, el mal. ¿Se fijan cómo cuando aparece en El Señor de los Anillos los personajes que son buenos, cómo aparecen? ¿De qué color? Blancos, hasta el pelo blanco, ¿se fijan? Y los que son malos, negro. Los ejércitos malos son toscos, son horribles, ¿verdad? Y los ejércitos buenos son bien, se ven claros, ¿verdad? Ahí está la pelea entre el bien y el mal, la tentación, ¿verdad? Poseer el anillo significa el poder, pero el poder mal habido, ¿sí? Poder y soberanía. Porque si pueden ver las películas, podemos verlas desde esa óptica y verán que sí quieren. Precisando más, en la iconografía medieval, la cabeza y la parte superior del león corresponden a la naturaleza divina de Cristo. Fíjense, la cabeza
y la parte superior representan la naturaleza divina de Cristo. Y la parte posterior, que contrasta con su relativa debilidad a la naturaleza humana. Si fijan, si el león lo vemos de perfil, no lo voy a dibujar bien, ¿verdad? Pero imagínense la melena, ¿verdad? Que está muy melenudo. Contrasta acá muy fuerte y al final que es una figura muy común, vamos a decir acá, muy fuerte, ¿verdad? Imponente de frente, y si lo vemos de espalda, se le ve un trasero delgado, ¿verdad? Y en la iconografía medieval eso significaba, fíjense, la divinidad de frente y la humanidad de espaldas. Cristo es, ¿verdad?, Dios, su fuerza, y es hombre, su debilidad. Dice aquí la parte posterior que contrasta con su relativa debilidad, porque por supuesto el león corre y es fuerte con sus patas, pero la fuerza se le nota. Si se fijan que incluso tiene algunos melenas hasta el pecho. Sí. Es más, hay unos perros, ¿verdad? Son los mismos perros que parecen también, tienen una melena muy grande. A ver, las mujeres, si agarraran un león y lo enlaciaran, ¿cómo saldría? Se vería bien, ¿verdad que no? En cambio, cuando está con su esponjado, su melena es imponente, su rugido, y luego cuando corre se le ve, ¿verdad? Ese movimiento fabuloso, fortaleza, poder. Por eso a León le llaman el rey, ¿verdad? Es más, también la película El Rey León, esa, el poder. Y fíjense, los leones malos son oscuros. ¿La película se acuerdan? Y los leones buenos tienen un color café dorado. Hasta los tonos manifiestan la bondad o la maldad. Fíjense, esos son naturales, ¿verdad? Por eso, cuando dicen tuvimos un domingo negro, dice la gente muy negra, dice, ¿por qué siempre lo malo lo dicen de los negros? Domingo negro, ¿verdad? Significa aquel domingo que fue cuando tuvimos el 22 de marzo, del Mencho. Bueno, entonces fíjense, interesante comparación, ¿no? Dios, hombre, Cristo con su divinidad y Cristo con su humanidad. Nosotros somos la parte débil y Cristo quiso tomar en sí nuestra debilidad. Es Dios y hombre. Una figura alegórica. Es frecuentemente usada su figura tanto en la tradición islámica como en la cristiana. El pseudo Dionisio Areopagita explica que la teología da a ciertos ángeles aspecto de león. Ya lo escuchábamos en Ezequiel, ¿no? La forma de león da a entender la autoridad y la fuerza invencible de las santas inteligencias. La visión que dice Ezequiel son la inteligencia de Dios con esa fuerza, ¿verdad? Tanto el Apocalipsis como el profeta Ezequiel mencionan los 4 animales y uno de ellos tiene apariencia de león. La quietud, aquí viene lo contrario, la quietud y la serenidad asociadas a la fuerza presenta al león como alegórico del saber divino. Si se fijan que el león cuando pelea se ve majestuoso, pero como lo vemos mucha parte del tiempo, echado y sereno. La leona es la que anda más arriba para abajo y peleando y cazando, ¿verdad? Y el león pareciera como si fuera un machismo, la mujer trabaja y el hombre echado, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad que no, doctor? Fui a su casa y la mujer estaba sentada y él trabajaba, se quedó. Los dos trabajando, uno una parte, otra para otra. Pero fíjense el contraste. El león puede ser poderoso y soberano, pero también hay que ver los aspectos, dice aquí, de quietud. Alguien que es poderoso también puede, confiando en su poder, estar sereno. ¿Quién es el que no está sereno? El que es inseguro. Y el león se confía en su poder. Es sereno, dice, y
quietud y serenidad. Recuerdan los que son de mis años para adelante, que ve la película, la serie, la novela Calimán. ¿Recuerdan cómo decía, cuál era la frase de Calimán? Serenidad y paciencia, mi pequeño O sea, hay que administrar el poder, pero siendo serenos. El león, repito, es sereno. La persona que se siente segura, fuerte, sabia, inteligente. ¿Quién es el nervioso? El que teme perder. ¿Por qué David ante Goliat estaba sereno? No porque él fuera fuerte, sino porque Dios peleaba por él a favor de su pueblo. Es una simbología de quietud y serenidad. Y el león tiene esos dos aspectos. Puede ser que la leona ande en friega, pero el león cuando se levanta, ¿verdad?, aplaca y domina. El título, así también las mujeres, ¿quiénes son más bravas, las mujeres o los hombres? Vean, la mayoría son mujeres, así que quedan calladas. ¿Tú qué dices, Javier? Para Carmen los hombres. ¿Quién es más que dije? Más bravas en la familia, las mujeres o los hombres? La leona. Como son mayoría, miren todas. Así. Les damos oportunidad de expresión. Aquí están. Saben que son poderosos en casa, así es que. Yo una vez escuché otra forma de... ¿Otra versión? Sí, otra versión. Otros datos. Dijo, parece león, huevón, dragón y gruñón. Esa es la parte negativa. Borra eso, por favor. Pues sí, porque por eso les dije que la leona anda fría cazando y el león. Tranquilo, ¿verdad? Pero cuando se trata de pelear, ciertamente el león es cabeza y el león va a ser líder. Y fíjense cómo el león es capaz de hacer lo que es la naturaleza. Cuando vencen al león, que es líder, ¿o cómo le llaman? Sí, líder, otra palabra. Sí, cuando es vencido, los leones nuevos, el león que va a tomar su lugar, a veces es de otro gremio, de otro grupo, mata a sus cachorros para que la sangre del enemigo no se reproduzca. Es triste ver que el león llega ahí y las leonas tienen que esconder sus cachorros, pero no llega ahí. Y sabiendo que las hembras, dejando de criar crías, estarán listas para procrear nuevas crías del nuevo rey. Es la naturaleza. Uno diría, qué ingrato, no mejor que los regale. Ahí no pega. El título de león corresponde a la nobleza en la jerarquía social tradicional de los pueblos. ¿Sí? Por ejemplo, en un grupo étnico mandé de África Occidental, ese nombre lo tienen la nobleza en cuanto a la jerarquía tradicional del pueblo. Entre más alta tu jerarquía, tienes ese título, león. Entonces aquí está. Por eso el título de león es importante en la iglesia, porque lo hereda de la Biblia, ¿verdad? Lo que significa un león. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este punto? No, nada más por saber, pero Hey. tanto en Ezequiel como en el Apocalipsis, el león representa a los santos de Dios. Ajá. ¿Y qué más? Era otra cosita más. Pero nos Sí. va a prestar la hojita. Sí, voy a dejar aquí una copia para que ya después le digan a Fernanda si alguien quiere copias y ya saca copias para todos. O si alguien quiere sacar las copias, a ver, Fernanda, no va a dar tu trabajo, ¿verdad? También. Decía allí, ¿dónde está? Aquí dice, tanto el Apocalipsis como el profeta Ezequiel mencionan los 4 animales. Uno de ellos tiene simplemente figura, dice apariencia del león. Eso es lo que dije. ¿O qué te decías tú? ¿Dónde dice las inteligencias? Sí, que significa, creo que son inteligencias. La forma de león da a entender la autoridad y la fuerza invencible
de las santas inteligencias. Eso es antes de lo que dije ahorita. Bueno, y por eso les decía que los espíritus significan esos 4 animales, la inteligencia de Dios en su grandeza, ¿no? A Dios no le podemos decir que tiene inteligencia de león, tiene de águila, de toro, de hombre, de león. O sea, una inteligencia, por eso dice que tiene caras distintas, ¿se fijan? Significa la grandeza en uno solo, lo mejor en alguien, ¿no? Bueno, continuamos ahora, seguimos con Cesarea, ¿verdad? Página. Carmelo, sí lo acabamos, ¿no? A ver, díganme. No lo empezamos. ¿No empezamos en Carmelo? Empezamos nada más. A ver, pónganse de acuerdo. Solo iniciamos. Solo iniciamos. A ver, vean sus apuntes. ¿Alguien apuntó algo? Es que nos quedamos en el primer párrafo nada más. ¿Verdad? Sí, en el primer párrafo. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese es el primer párrafo? Sí. Entonces, Carmelo. Carmelo. Ya lo ubican ustedes ahí, vean en su otra página, está la ubicación del Monte Carmelo, ¿verdad? Que está más pegado al mar. El Carmelo, vamos a leer otra vez todo. Ya se les perdió las vacaciones. El Carmelo es un conjunto de montañas orientado de sureste-noreste que culmina a una altitud de casi 550 metros y se extiende sobre una veintena de kilómetros. Se prolonga desde los montes de Samaria y se termina en un promontorio que avanza en el mar Mediterráneo. ¿Sí? En la época bíblica, esta cadena de montañas constituía la frontera meridional de la tribu de Aser. ¿Ya se acuerdan que empezamos a hablar de las tribus, no? Y de ahí salió la tribu de Judá. Vimos la división, ¿verdad? En la Biblia. Vimos cómo tenían cada tribu dividido, ¿se acuerdan? Ahí, por ahí nos perdimos ese tema, ¿verdad? Ahí, siguiendo con el tema de las tribus, su distribución. Hoy, la ciudad de Haifa, una de las ciudades más importantes del Israel moderno, se apoya en los contrafuertes del Carmelo al borde del mar. ¿Alguien conoce Haifa? Sí. Haifa, te puedes poner la calle de arriba y se ve una decena de jardines de bajada. Jardines, 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 puentes. Es una maravilla de jardines como si fuera, vamos a decir, los jardines más grandes que hemos visto, ¿verdad? Enorme, pero es de bajada y se ve jardín, 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 jardín. Y así se extiende, yo creo que más de 1 kilómetro, ¿no? De bajada. Es de lo que se refiere Haifa, está al pie del Monte Carmelo. Él nos dice que es el Israel moderno. Haifa es un lugar muy importante actualmente. El Monte Carmelo es en la Biblia la imagen de la belleza y de la prosperidad. Oigan, Monte Carmelo habla de belleza y prosperidad. ¿Por qué? Porque prosperidad, porque donde había agua, ahí es bosque, ahí hay pinos, entonces ahí hay vida. Los judíos y toda la gente que vive en el desierto, un lugar donde hay agua, donde hay bosque, donde hay árboles, pues es un paraíso. Vea la gente que vive en lugares áridos, donde hay árboles, van de paseo, ¿verdad que sí? Aquí hay gente que le gusta ir al metropolitano, ¿verdad? Porque ve mucho árbol. Ahorita están floreando muchos árboles y el olorcito, ¿verdad? Llega hasta el zumbido de las abejas, se escucha, porque la floración es vida. Y en este tiempo de secas hay muchos árboles que florean, el mezquite,
muy común que en ese tiempo, en las orillas, allá para el norte y altos de Jalisco, todo está seco, solamente los mezquites y los huizachos están abiertas en ese tiempo. Es el tiempo de su verdor y el tiempo de su floración. Por eso, ya se fueron. Ya volaron. Tiempo de, dice, gracias. Su vegetación era abundante y sus pendientes muy productivas. El Carmelo sufría menos que otras regiones de la sequedad gracias a la influencia tan próxima del mar. ¿Verdad? También el mar con su, ¿cómo le llaman? Con su humedad riega, ¿verdad? Hace que haya una humedad muy ligera pero constante. Pues vean allá aquí en la parte de Vallarta, ¿verdad? El mar, como toda esa parte, pues las hace más fértiles. El nombre Carmelo proviene de fuera, de una raíz que significa huerto. Carmelo significa huerto. El episodio que hace célebre la montaña del Carmelo se sitúa en el gesto del profeta Elías. En esta época reinaba en el reino del norte, aún llamado reino de Israel, el rey Ahab. Vamos recordando cómo está la división. Aquí está el mar Mediterráneo, y todo esto es Palestina, dividido en tres en un tiempo, y otro tiempo dividido en dos. El norte era Israel y el sur es Judea o Judá. Judea o Judá, ¿verdad? Al norte reinaba este rey que se llama Ahab, un hombre débil que se deja dominar totalmente por su mujer. A propósito de leonas, ¿verdad? La tristemente célebre reina Jezabel. Por eso no está bien, por ahí escuché una niña que le llaman Jezabel. Como que no está bien una niña cristiana que le pongan Jezabel, una reina mala, idólatra, y que permitió y quiso matar y no sé qué tanto hizo daño. Jezabel, para que le suene, para que no ponga sus nietas, hija del soberano de Tiro, una ferviente adepta a los Baales fenicios y muy intrigante, que con éxito suplantó poco a poco el culto rendido al Dios de Moisés en Israel por el culto de los Baales. Imagínense la maldad. Y el rey se le somete en lugar de se casa. Estaba mal que en ese tiempo se casaran con extranjeras. Por lo mismo, no tanto porque fueran mujeres malas, sino porque iban a traer sus divinidades. Cada región tenía sus dioses. Hagan de cuenta que tú te casas con una de Chihuahua, y la de Chihuahua tienen esta divinidad, y los de Tampico, Tamaulipas tienen esta divinidad. Entonces, ¿qué decía? No te cases con gente de fuera. Cásate con alguien que tenga nuestro propio Dios, ¿verdad? Y el rey desde allí comete un daño. Se casa con una extranjera y empieza la problemática de Baal. Dice, ella empleaba muy bien tanto la astucia como la violencia para alcanzar sus fines. Es así que ella ordena la masacre de los profetas de Dios, y en la que ella hace edificar en todo el país altares o estelas en honor a los Baales en la cima de las colinas. ¿Qué es una estela? Una piedra. ¿Han visto? ¿Han ido ustedes allá a Chichén Itzá? Hay estelas, ¿verdad? Hay piedras que pueden ser como de lado, enormes, ¿verdad? De lado está, y tienen inscripciones o tienen figuras. Es una estela donde está la representación de un dios, y la gente iba a adorar a los dioses. Entonces, ya sea que sean altares o estelas. También sea que se llama estela, ya valió, no sé qué. Esa no. Esta presencia de Baales debe asegurar la fecundidad de la tierra y la prosperidad del reino. Aquí entra el tema de la
superstición. Los israelitas no eran malos, querían que hubiera una buena cosecha y decían que Baal era el dios de la fertilidad. ¿Qué decían? Invocamos a Dios, pero por si acaso invocamos a Baal. Es como hay gente que dice, yo soy bien católico, pero como dicen que las brujas, no es bueno creer, pero de que existen, ahí van con el brujo, ¿verdad? Van que le lean las cartas. Me decía una muchacha, una joven, dice, yo no creo en eso, pero miren, mi casa, mi familia, qué curioso es, dice que mi mamá y mis hermanos me han dicho, oye, te tienen embrujado, que porque le ha ido mal, pues. Dice, yo sé que no es cierto, pero me están como sugestionando. ¿Cómo es posible que yo crea en Dios y crea todavía en cosas de estas, no? Yo le dije, bueno, es que si tú te sugestionas, le estás dando poder a lo que ellos dicen. Ciertamente, ves, 3 hijas mujeres. Yo conozco a la familia de ella desde mis primeros años de padre. Conocí al papá y los hermanos mayores. Llegué a la parroquia anterior y ahí conocí a ella. Ella estaba casada con un médico. Ándale, pues que se le suicida la hija menor, la más chica de los 3. Allá le celebré la misa. A ella le había celebrado sus 15 años. 5 o 6 años después se suicida. Imagínense la tragedia. Al año y meses se suicida la segunda. Y hace unas semanas la tercera se somete a una cirugía estética y queda infartada. 3 hijas en 2 años muertas. Imagínense cómo están los papás. Lo que dice la gente de ellos. ¿Qué van a decir la gente? Pues, ¿qué pasa con esa familia? Están embrujados, a lo mejor tienen problemas a lo mejor, ¿verdad que sí? O sea, la gente es imprudente porque empieza, si nosotros dijimos, qué triste, imagínense yo también cuando supe la primera y la segunda y la tercera dije, no puede ser. La tercera hija, y hasta se me vino a la cabeza, ¿y qué tal si también se suicidó? Porque la depresión es una enfermedad. Y esa puede llegar a cualquiera y puede llevarte a lo peor, ¿no? Entonces, es una enfermedad que no la quisiera uno de nadie. Imagínense estar bien de todo menos de sus nervios, ¿verdad? ¿Qué siente alguien que se suicide para el punto de dar ese paso tan fatal? Lo dan pensando que es una liberación. No hay otro. Ahora, pero imagínense la tercera hija que yo la casé. Ella me tocó casarla. Imagínense la tercera por un tratamiento de vanidad. ¿Verdad que son operaciones muy riesgosas? Y era médico. Y el pariente, el médico que la operó era pariente. O sea que una tragedia familiar. Imagínense la culpa al médico, la culpa a la que se somete a la operación, y luego los papás con la carga de 2 hijas ya muertas. Ahí en esos casos, ¿verdad? Que más de uno dirían, están hechizados, están embrujados, les hicieron daño a alguien, y luego les siembran duda, ¿qué tal si? Y luego van con esa gente que sí creen, que leen las cartas y les dicen, un familiar tuyo te tenía envidia. Y empieza la cabeza a dar vueltas, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es el tema de la superstición que también el pueblo tenía. Dios es el Dios nuestro, pero no llueve. ¿Qué hacemos? Pues escondiditas, invocamos a Baal. Y tenían sus ídolos pequeños y los escondían a veces en sus casas. Estaba prohibido, ¿verdad? Pero así como también nosotros, hay gente que está prohibida y tiene cosas no sanas en su casa, ¿verdad? Sí saben que hay gente que tiene cositas que no son católicas, por ejemplo. Sí, padre, yo tengo una compañera, rezamos el rosario los martes y tiene un rosario de puros ojos. Un rosario de ojos. Ándale. Hay gente que usa cosas y no están bien, por ejemplo, esas ¿cómo se llama acá? De ojos. Las pulseras de ojos significan contra el mal ojo de ojo. Todavía hay gente que cree en el mal de ojo. Sí, o sea, herradura pues es como una buena suerte, ¿verdad? Tú puedes tener una herradura como signo del caballo que te mataron. Pero el que yo ya busque cosas así como para tener protección
sea, yo ya estoy creyendo en superstición. Lo mismo puede ser que tú traigas un San Benito solamente por superstición. San Benito es como la Virgen de Guadalupe, como San Miguel, o como es un medio, o alguien que yo invoco, ¿verdad? Pero que yo diga, me voy a traer buena suerte, o voy a echar esta monedita en mi bolsa para que no se me acaben las monedas. Este fue el daño que hizo Jezabel al pueblo de Israel. ¿Sí? Sembró esto. Vamos a la página 46. Elías, originario de un clan seminómada, permanece muy fiel al Dios de sus padres y a la tradición mosaica, ¿cuál? O sea, no a la idolatría. Por lo que debía escapar de la violencia de Jezabel. Elías huye, porque Jezabel lo quiere matar también a él. El gran líder contra. Es entonces que el Señor envía a los países una sequedad sin precedente, destinada a probar la ineficacia de los Baales. Fíjense la sequedad. Isaías invoca a Dios para que ella no llueva. A ver si su Dios, que es fértil, hace llamada de llover. si Dios, como que dice, cierra las compuertas del cielo, dile a Baal que las abra. A ver si puede. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? A ver, no va a haber lluvias. Díganle a su Dios que llueva. ¿Quién va a ganar? Está interesante el pensamiento, ¿no? Sí. Dice, y encarga a Elías anunciar esta catástrofe al rey Ahab. Elías va a decir a Ahab, Dios va a dejar de llover por 3 años y medio. En peligro de vida, imagínense, el profeta entra en el país real y profetiza la sequía. O sea, en la parte norte, acá, profetiza la sequía. ¿Por qué? Porque son idólatras. Y vuelve a partir inmediatamente a buscar asilo, esta vez a Fenicia. Ya que profetizó y enseñó, huye. Porque ahí vienen contra mí. ¿Se acuerdan el pasaje donde se esconden una fuente de agua? Había un torrente de Cedrón, dice la Biblia, y ahí también se acaba el agua y se va. Dice que hasta un cuervo le llevaba de comer, ¿verdad? Y se va, y es cuando se le ocurre con aquella viuda, ¿se acuerdan? De Sarepta, Fenicia. Ahí es donde le dice, mujer, hazme un pan, que dice, te juro por tu Dios, porque traía ropa, imagino que tenía el pelo muy largo. Los profetas antes tenían el pelo largo. ¿No han visto una serie que se llama La Casa de David? Está, parece que en Amazon, ¿no? La Casa de David. Está muy buena, ya va por su segunda temporada, búsquenla. Casa de David empieza desde David pequeño. Ahorita ya va la segunda temporada cuando ya mató a Goliat y empieza momentos. Bueno, ahí se ve el profeta Samuel, también una barba larga, un pelo largo, ¿verdad? La profecía, una presencia, y hasta en el pelo se les notaba su consagración a Dios. De modo que la sirofenicia ha de haber dicho, eres profeta. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Sí. Bueno, sigamos. Después de 3 años sin una gota de lluvia, el Señor le pide regresar con Ahab y proclamar a todos que el Dios de Israel está vivo y que es el único Dios verdadero. Imagínense, regresa con Ahab. ¿Qué significa? Muerte. Regresa y anuncia quién es el Dios auténtico. ¿Quién es, verdad? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién quiere leer ese párrafo? El Señor le dijo. El Señor me dijo, pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo y a los 400 profetas de Baal. Fíjense cuántos eran. 400 profetas de Baal. Y luego, que comen a la mesa de Jezabel. ahí está, pues claro, si Isabel los protegía, ella los alimentaba, ella los tenía a su servicio, así como los políticos, ¿verdad? Alimentan para quedarse con, ¿verdad? Síguele. Envió a todos los israelitas. Ahab envió. Sí. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vas a estar confiando con los 2 pies?
Si Yahvé es Dios, síganlo. Si Baal, sigan a este. Pies. No dejas a Dios y te vas con Baal y no te confías en Baal, sigues con Dios. Eso, ¿verdad? Estamos así. Como que acá y como que allá y como que no me defino, ¿verdad? Defínanse. ¿A quién es su Dios? O así les dijo Moisés varias veces. ¿A quién quieres como Dios? ¿Al Dios de los cananeos o al Dios que te sacó de Egipto? Eso es lo que les dice Elías al pueblo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando con los dos pies? Si ya ves Dios, síganlo. Si Baal, sigan a esto. Además tendrá lugar una de las más fuertes manifestaciones públicas del poder de Dios en toda la antigua alianza. Es un tipo de competencia, de concurso entre los profetas de Baal y el profeta Elías. Que estaba puesto en juego, que volviera a llover en los campos. A ver, si Baal es el Dios, que haga llover, ¿verdad? Y si no, entonces, cuando los profetas de Baal se fueron extenuando sin poder obtener nada, solo con la oración de Elías, poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo una gran lluvia. Eso lo dice ahí. Si quieren vamos viendo, a ver, Primera de Reyes. Busquen su Biblia. Primera de Reyes, 18:45. Como muy parecido a lo que sucedió con San Patricio, ¿verdad? Con los druidas en Irlanda. A ver, cuéntanos. Que fue a evangelizar, ¿no? Y los druidas tenían como dominado a Irlanda y influían mucho en su rey, ¿no? Entonces San Patricio empieza a evangelizar y empiezan como este tipo duelo, donde gana San Patricio, bueno, el Dios de San Patricio, que es Cristo, ¿no? Y que él invoca a la Santísima Trinidad, ¿no? Y hace milagros. Si es que el Patricio es el gran evangelizador de esas zonas, de hecho es el patrón, y en Estados Unidos es patrón San Patricio porque hay muchos ingleses e irlandeses, y ahí viene San Patricio. De hecho la catedral de Nueva York está San Patricio, ¿verdad? De las primeras catedrales de Estados Unidos es San Patricio. Por eso, ¿no? Es que siempre va a haber esa evangelización, ese dominio. De hecho, cuando los pueblos están siendo evangelizados, les cuesta mucho soltar sus divinidades. Aquí en México, si han visto, los pueblos antiguos tenían una cruz en el atrio. Significaba evangelización. Las cruces de atrios famosas del siglo XVI. Acá pueblos acá de Michoacán y toda esa parte hay muchas cruces de atrio. Y los indígenas, los frailes evangelizaban y los indígenas eran los albañiles. Entonces estaban poniendo las cruces de atrio, una gran base y la cruz arriba. ¿Y qué hacían los indígenas? Metían ídolos entre la mezcla. Y ya que estaba la cruz, iban los indígenas a adorar la cruz. Y decían los frailes, qué devotos, ¿no? Iban por sus ídolos. Era eso típico. La mezcla, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la palabra mezcla, también van. Sincretismo. Sincretismo, ¿verdad? Mezcla de fe. Por eso también los indígenas, como eran artesanos, les enseñaron a ser artesanos también de cantera. ¿Y qué hacían en sus? Los ángeles. Hacían figuritas y les ponían cositas de sus ídolos. Era una forma de decir, bueno, es el Dios que me enseñan, pero yo tengo mis dioses. ¿Cuál será más poderoso? ¿Aquel o el mío? ¿Qué tal si dejo el mío y me va mal? Pero ¿qué tal si no adoro al nuevo y me va mal? Entonces, ¿qué hacer? Sincretismo. Pues qué inteligentes. Mezclamos. Qué inteligentes. Fueron inteligentes para salvarse, ¿no? En lo mismo sean los judíos. Ah, caray, dice, pues no llueve, pues vamos con Baal, pero está prohibido, pues lo tenemos escondidito. Pero Elías en este pasaje, dijimos 18, ¿qué? 45. Sí. A ver, ¿quién quiere leer el 45?
18:45. En un instante se encapotó el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó una fuerte lluvia. Ahab montó en el carro y marchó a Israel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ató el cinturón y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Aquí va diciendo poco a poco todo lo de la lluvia, ¿no? Pero aquí viene el tema de a ver quién fue el que hizo llover, ¿verdad? No Baal. Esa fue la enseñanza para el pueblo, ¿no? Sigamos la lectura. Fue así como el Carmelo se convirtió en el escenario de esta grandiosa afirmación de la presencia y del poder de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, invocado por Elías. Desde entonces, en el simbolismo bíblico, el Monte Carmelo llegó a ser un lugar altamente espiritual, imagen de la fidelidad de Dios y de su providencia. Allí, el Carmelo significa todo eso, signo de la fidelidad. O sea, Elías era el portavoz de la fidelidad al Dios y confiar en él, ¿verdad? Es pues cantado por el cantar de los cantares, tu cabeza sobre ti como el Carmelo. Cantar de los cantares o por el profeta Jeremías, es Yahvé Sebaot, cual es Tabor entre los montes y como el Carmelo sobre el mar ha de venir. Se habla mucho en los salmos también del Carmelo. Esta imagen, por supuesto, es reversible, y cuando los profetas tomaron las infidelidades del pueblo y las catástrofes que éstas pudieron engendrar, clamaron como Amós. Los pastizales de los pastores están en duelo y la cumbre del Carmelo se seca. Símbolo de infidelidad, ¿verdad? Una forma de decir. El Carmelo, al paso de los siglos, conservará su vocación particular. Así, en el siglo IV, antes de Jesucristo, los griegos lo llamaron la Santa Montaña de Zeus. Y el emperador Vespasiano posteriormente ofrece allí un sacrificio a un dios, ¿verdad? Zeus. Para los cristianos, también este lugar es muy querido, porque dice, y fueron numerosos los ermitaños que aquí estuvieron. De uno de ellos, San Brocar, en el siglo XIII, le fue aprobada una regla de vida por el Papa, que fue a la base de la Orden del Carmelo. Esta regla tomó la divisa de Elías: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien yo sigo. Ese es el lema. Y aquí nació el movimiento de los carmelitas, la Virgen del Carmen o del Monte Carmelo. Es eso, ¿verdad? Allí iban ermitaños. ¿Quiénes son los ermitaños? Gente que quería ir a ese monte tan emblemático, signo de fidelidad y de la providencia de Dios. Allí iban y se refugiaban en cuevas, y allí empezó el movimiento. Dice que en el siglo XIII, un tal San Brocar, ¿sí?, se aprueba una regla y empieza, con el permiso papal, una orden del Monte Carmelo. Y de ahí viene la Virgen, a la que invocan, una imagen a la que invoca esta orden, y ahí viene el escapulario del siglo XIII, pero tiene su origen en Elías. Fíjense, el monte donde Elías invoca a Dios y se manifiesta el poder de Dios. Interesante, ¿no? A veces decimos, cuando dice el Monte Carmelo, caray, ¿por qué le ponen el nombre de la Virgen? No, al contrario, la Virgen toma el nombre del lugar tan emblemático para el judaísmo y para el símbolo de la fidelidad. ¿Qué quiere decir Sebaot? Sebaot, el Señor de los ejércitos, como del poder, ¿verdad? Sí, hablando de, es un título de Yahvé Sebaot, que significa como el ejército significa como el jefe que encabeza las huestes que pelean contra el mal. Pues ahí le dejamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces la próxima quincena, me dicen
que el próximo viernes es día 1 de mayo. ¿Creen que vayan a venir a Biblia o creen que no? Para que sí haya. ¿Tenemos clase normal? Para que no perdamos tanto tiempo, ¿verdad? Porque digo, no es perder, porque también las vacaciones son parte, ¿verdad? Entonces, ¿sí que sigue clase? Sí. Ok, muy bien. Pónganse de pie, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me rezo enteramente a ti, y en prueba de mi afecto, para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú diste de mí una parte, ven conmigo